Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Creo que todos me estáis viendo y veis la diapositiva y si durante la presentación hay algún problema técnico, pues me llamará Álvaro y lo intentamos solucionar. Y lo primero, desear que estéis todos bien. Sé que algunos habéis tenido familiares enfermos, incluso alguna habéis estado enfermo. También ha habido familiares vuestros que han fallecido y bueno, esperar que estéis todos bien. Y tenéis ahí mi mail por si al final alguien quiere hacer preguntas en directo, las puede hacer, pero bueno, si alguien tiene una pregunta que sea más personal o lo que sea, también me puede escribir un mail y muchos tenéis mi teléfono y si no, se lo podéis pedir a Álvaro. Entonces, bueno, yo voy a intentar no tanto responder a esta pregunta, que es una pregunta que, como luego veremos, pues lógicamente es difícil de responder, pero que ya se la ha hecho más gente, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer salió esta noticia que a mí me llamó la atención, que es desde el Instituto de Política Social, pues que ya planteaban que se estaba un poco aprovechando la pandemia del COVID-19 para impulsar la eutanasia, ¿no? Y nosotros, como sabéis, vivimos un auténtico suicidio demográfico, con lo cual se calcula o se calculaba antes de esta pandemia que España iba a ser el país más longevo del mundo en el 2040, ¿no? Probablemente esto siga siendo cierto, pero bueno, habría que verlo porque, como sabéis, las personas que han fallecido han sido mayoritariamente personas de edad avanzada, ¿no? Entonces, tenemos una población muy envejecida y esto va a ir a más. De momento todavía nos gana Japón, pero en el 2040 pues seremos el país más envejecido del mundo. ¿De acuerdo? Estos son los datos oficiales de antes de ayer del Ministerio de Sanidad. Y aquí tenemos tanto los individuos que han sido afectados por el coronavirus que no han llegado a ingresar, que están en azul, los que han llegado a ingresar, que están en verde, los que han ingresado en cuidados intensivos, que están en amarillo, y por último en granate, los que han fallecido, ¿no? Entonces, bueno, a cualquiera que vea esta diapositiva le llama un poco la atención, que es bastante evidente que a medida que aumenta la edad, aumenta el número de muertes, y esto es muy llamativo para aquellos sujetos con más de 80 años. Está claro que el virus es particularmente agresivo en mayores de 80 años, pero llama la atención que los ingresos en las unidades de cuidados intensivos pues son más frecuentes en la década de los 60 años y son muy, muy excepcionales en personas con más de 80 años. Ya antes de esta pandemia, pues había alguna persona, incluso algún médico, pues que recomendaba no ingresar en unidades de cuidados intensivos por encima de los 85 años, ¿no? Y luego, pues una vez ha empezado la pandemia, como veis, pues han salido varias noticias, un poco hablando de una cierta eutanasia encubierta en algunos países donde la eutanasia está legalizada, como es el caso de Holanda, y bueno, también un poco esta información que salía un poco hablando de que para los partidarios de la eutanasia, de cierta forma, el coronavirus, pues lo que hacía era ir eliminando la población no productiva, por así decirlo. Y yo he tenido la oportunidad de un artículo que se ha publicado recientemente sobre aspectos éticos en relación con la pandemia por el coronavirus, de cuestionar, bueno, qué pasaría si la reina de Inglaterra, que tiene 94 años, o si el Papa Francisco, que tiene 83 años, tuviesen una infección grave por coronavirus, si hubiesen sido tratados con todos los medios disponibles, incluyendo evidentemente el ingreso en unidades de cuidados intensivos. Porque uno podría decir, bueno, vamos a poner una fecha tope o una edad tope y en ese caso, ¿qué edad tope pondríamos? Es decir, podemos decir, bueno, es que a partir de esta edad es muy poco probable que una persona que se infecte por coronavirus salga adelante. ¿Existe alguna edad tope? Pues la verdad es que no. Y de hecho se da la casualidad que la persona más anciana de España, que es María Branias, no solo se ha contagiado por el coronavirus, sino que ha superado la infección, ¿no? Voy a intentar poner aquí la entrevista que le hacen ella, que no sé si la escucháis vosotros.
No se está oyendo. Vale, bueno, básicamente lo que viene a decir ella es que da este mensaje muy bonito, que es que cada uno cuide su vida y que produzca todo el bien que pueda, ¿no? Y bueno, ella, como se ve, está cognitivamente perfecta a sus 113 años y además ha superado esta infección, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar un poquito de lo que es la discriminación por edad. Eh, en castellano no hay un término específico, hay gente que utiliza etarismo, los anglosajones hablan de ageism y sería un poco discriminar a alguien por motivo de edad. La discriminación en general, salvo que esté muy justificada y con un objetivo muy legítimo y que sea proporcional, que es verdad que todo eso sucede en ocasiones, pero en general está mal vista. Es decir, si nosotros diríamos, por ejemplo, que no consideramos que los negros que tengan infección por coronavirus deban ingresar en unidades de cuidados intensivos, o que no creemos que las mujeres con infección grave por coronavirus tengan que ingresar en las UCIs, pues eso lógicamente no sería aceptable. Pero la discriminación por motivo de edad es a veces se ve socialmente como más aceptable. Como comentaba antes, es lo que se llama el etarismo, también hay quien lo llama ancianismo, el ageísmo, sería la traducción más directa del término en inglés, y sería cualquier actitud que está discriminando o que está tratando de forma distinta a los ancianos simplemente por motivo de edad. Hace un par de años hubo un anciano holandés que dijo, bueno, ahora que ya no hay verdades, ¿no? Que uno puede cambiar su sexo y además se lo cambian en el DNI, pues yo quiero cambiar mi edad en el DNI, ¿no? Porque me siento discriminado. A mis 69 años, pues me cuesta encontrar trabajo, me cuesta ligar, entonces quiero que pongan en mi DNI que tengo 49 años, ¿no? Un poco para que veamos hasta dónde puede llegar esto. Y es que tenemos muchos estereotipos de los ancianos, ¿no? Pongo ahí algunos que tampoco voy a ir con ellos uno a uno, pero bueno, que muchas veces se ve a los ancianos como una segunda infancia y nos asumimos que es muy difícil pues motivar a los ancianos, que los ancianos no disfrutan de las relaciones sexuales, que es difícil tener éxito más allá de los 65 años. Y todo esto, uno por uno, se puede desmontar y no es cierto. Y de hecho, por ejemplo, es excepcional que un anciano tenga demencia. Menos del 5% de los ancianos tiene demencia. Solo un 5% de los ancianos vive en residencias. Ahora que se ha hablado tanto de este tema, ¿no? De las residencias de ancianos, sabéis que ha sido muy llamativo que cuando entraba la infección en residencias de ancianos, pues morían incluso hasta el 30% de los ancianos que estaban en la residencia, ¿no? Pero bueno, en nuestro país es excepcional. Menos de un 5% de los ancianos vive en residencias. Y luego la expectativa de vida ha ido aumentando mucho, con lo cual hoy en día, por ejemplo, una mujer de 80 años en España, lo esperable es que viva otros 10 años. Con lo cual, pues todavía a un anciano le queda también incluso cuantitativamente muchos años de vida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que he dicho antes, ¿no? Que como sociedad el etarismo no se reconoce y nuestro clima social permite decir sobre ancianos cosas que no se dirían sobre la raza o el sexo. Entre otras cosas porque con las leyes que tenemos, si lo dices, irías a la cárcel, ¿no? Pero se dicen de los ancianos y no se cuestiona muchas veces que la edad sea un motivo para limitar el acceso a la atención médica. Se tiende a rechazar, muchas veces más que a rechazar, a ignorar a los ancianos. Algunos comportamientos etaristas, ¿no? Muchas veces claramente etaristas y otras veces que aunque no son claramente hostiles, pues también evitan que los ancianos consigan sus objetivos, ¿no? Y es importante cambiar estos comportamientos y de hecho hay campañas tanto a nivel internacional como la que tenemos ahí abajo a la derecha, es una campaña que se hizo en Madrid para intentar evitar el etarismo. Pero el etarismo está también muy metido dentro de la profesión médica, ¿no? Y dentro de los profesionales sanitarios también hay muchos que tienen etarismo y muchos tenemos etarismo a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y pongo ahí algunos ejemplos que tampoco voy a entrar en todos ellos, pero bueno, está bastante claro ahora con la pandemia de coronavirus cómo se ha tratado pues, a ancianos cuando iban a urgencias con la infección y cómo se ha tratado a gente joven a todos los niveles, ¿no? De recursos, de cómo se ha respetado la intimidad, pues podría entrar en muchas cosas, ¿no?
Y luego está también que este etadismo, yo que tengo 2 hijos que están estudiando medicina, además en facultades distintas, pues se mantiene también en la formación médica. Por ejemplo, todas las facultades en España tienen una asignatura que es la pediatría, y muy poquitas tienen geriatría, ¿no? Con lo cual, hay varios motivos por los que estos comportamientos de rechazo al paciente anciano, muchas veces en mis residentes, pues cuando ingresan pacientes de edad muy avanzada, pues lo ven como con rechazo, ¿no? Y esto, de cierta forma, se está transmitiendo. También el decir que es más importante la calidad de vida, ¿no? No, es que en los ancianos lo que importa es la calidad de vida. Bueno, en los ancianos y en todos, en los jóvenes también importa la calidad de vida, pero la cantidad de vida es muy importante. Y de hecho, las encuestas que se hacen a ancianos, incluso a ancianos que tienen enfermedades crónicas graves, y se les pregunta, ¿usted qué quiere? ¿Vivir mejor o vivir más? Es curioso que los ancianos contestan que lo que quieren es vivir más. Es decir, que muchas veces esto de magnificar la calidad de vida, pues también tiene aquel que, ¿no? Bueno, traía aquí dos citas. La primera es de una de las principales revistas de medicina, que es el British Medical Journal. Ellos lo que hacen es recoger los resultados de una encuesta que se hizo en el 2012, que se les preguntó a los médicos cómo veían el día de mañana, cuando ellos fuesen ancianos, cómo les iban a tratar. Y fue muy curioso ver que la mayoría, el 80%, tenía miedo de cómo les iban a tratar a ellos como ancianos, por lo que veían en los hospitales, ¿no? Y el último se acaba de publicar hace un mes. Es una revisión sistemática que lo que hace es comparar el daño que hace el etarismo, el ageísmo, respecto al daño que hace el sexismo a nivel de salud. Y ven que es, bueno, perdón, el racismo a nivel de salud. Y ven que es incluso mayor el daño que se hace con la discriminación por edad respecto al daño que se hace con el racismo. Bueno, algunos datos ya específicos del coronavirus y los ancianos. Bueno, está claro que el riesgo de la infección por coronavirus es muy superior en las personas de edad avanzada. Es decir, si un joven adquiere la infección por coronavirus, puede llegar a morir, y en mi hospital hemos visto algún caso, pero es con mucho la excepción. Mientras que es una infección que es mucho más peligrosa en los ancianos, ¿no? Os traigo ahí una cita de la principal revista de medicina que pone esto de forma clara. Y por lo tanto, hay que maximizar las medidas preventivas con los ancianos. Es decir, si ahora todo el tema de la profilaxis que se puede hacer con algunos fármacos, o todo el tema de evitar contagios, o incluso si en algún momento llegamos a tener una vacuna, pues a quien habría que administrarla primero sería a los ancianos, ¿no? Porque son el grupo de mayor riesgo en el caso de que se infecten. Y no hay que sobrevalorar la edad cronológica, es decir, la edad que pone en el DNI en la toma de decisiones. Es decir, si vamos a tomar decisiones únicamente a raíz de la edad que tienen los pacientes, nos vamos a equivocar. De hecho, la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica, que aúna todas las sociedades de geriatría de la Unión Europea, y pues ha puesto claramente que ahí me he comido la edad avanzada por sí sola no debe ser nunca un criterio para excluir ningún tipo de tratamiento, incluyendo el ingreso en unidades de cuidados intensivos. De hecho, cuando hubo un rumor que se estaba haciendo esto, el Comité de Biótica de España sacó un comunicado que claramente decía que no se puede usar una mentalidad utilitarista y que no se puede perjudicar a los mayores en los ingresos en unidades de cuidados intensivos, y que en ningún caso se puede considerar la edad como un criterio para limitar estos ingresos. Nosotros desde la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología hemos hecho también un comunicado que está bajo la referencia, que básicamente lo que venimos a decir es que hay que tener en cuenta todos los aspectos de los pacientes. Es decir, si se desestima una unidad especializada, incluyendo una unidad de cuidados intensivos, que se puede hacer en ancianos y en jóvenes, pero no por la edad, sino por toda la situación global del paciente, lo que sí hay que asegurar el acceso a asistencia médica y a tratamiento sintomático y paliativo. Y esto es muy importante, y más en nuestro país, que como luego veremos, que ya antes de la pandemia del coronavirus teníamos una situación muy mejorable en lo que respecta a los cuidados paliativos. Es cierto que si hay un paciente que tiene una expectativa de vida inferior a 1 o 2 años, pues habría que valorar con mucho cuidado si se va a beneficiar de un ingreso en una UBI, pero esto es independiente de la edad que tenga el paciente, ¿no?
Y también hay que establecer desde el ingreso cuál es el plan terapéutico y dejando claro si en ese paciente, en el caso de que empeore, si es candidato o no a una unidad de cuidados intensivos y también decir, pues en el caso de que haya un empeoramiento, plantear en algún momento la desintensificación de los tratamientos. Es decir, a lo mejor llega un momento pues que ya dada la situación que tiene el paciente irrecuperable, no tiene sentido estar con tratamientos con intención curativa y esto va a ser fútil y lo que hay que hacer es magnificar los tratamientos paliativos. Bueno, pongo aquí una imagen de personas que tienen la misma edad cronológica, pero edades biológicas muy distintas, ¿no? Y a los 80 años uno puede ser capaz de subir al pico del Everest, como hizo este japonés a los 80 años, o puede estar en una situación de mucha fragilidad, de mucha dependencia. Es decir, la edad por sí misma no nos permite saber cuál es la situación biológica de una persona. Y como decía Cicerón, hace más de 2000 años, nada es tan viejo como para no querer vivir otro año. Por último, quería decir algunas palabras respecto al confinamiento, ¿no? Hay que confinar a la población en general y a los ancianos en particular. Bueno, sabéis que hay mucho debate respecto a esto. Pongo aquí los principales, no únicos, pero principales argumentos a favor y en contra, ¿no? Argumentos en contra, pues los efectos, bueno, estarían también, estos son los argumentos en contra desde el punto de vista biológico y psíquico. Estarían también argumentos en contra del confinamiento desde el punto de vista espiritual, y es que la privación que todos estamos sufriendo de los sacramentos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista psíquico y físico, el estar mucho tiempo en casa, pues es algo que produce mucho daño, pero sobre todo produce mucho daño a los ancianos. Es decir, a nosotros. Yo la verdad es que no he estado confinado en ningún momento, con lo cual pues tampoco puedo hablar en primera persona, pero que a un individuo joven el estar confinado le puede producir cierto estrés psíquico, puede deteriorar algo su condición física, pero, pero lo que está claro es que en un individuo anciano este deterioro psíquico y físico ser muy, muy superior. Y entonces son los que más sufren, tanto desde el punto de vista psíquico y físico. Y luego están todas las consecuencias económicas, que tampoco hay que minusvalorar. Yo voy andando, yo vivo en Pacífico, voy andando a mi hospital, al Marañón, y cada vez veo a más gente que duerme en la calle. Es decir, estas consecuencias económicas pues también van a tener implicaciones importantes incluso a nivel de vidas humanas, que no se pueden olvidar. A favor del confinamiento, pues lógicamente reducimos el riesgo de infección, ganamos tiempo, porque claro, ahora no hay vacuna, no hay todavía, no se ha demostrado que haya ningún tratamiento efectivo contra el coronavirus, ningún fármaco, no hay ningún fármaco efectivo contra el coronavirus. Esto es algo que puede resultar sorprendente oírlo, pero que es la verdad. O sea, no hay ningún fármaco que sea claramente efectivo contra el coronavirus. Cuanto más tiempo ganemos, más podremos intentar investigar y descubrir fármacos que mejoren el pronóstico de los pacientes. Y, por supuesto, esperar una vacuna, es decir, ojalá pues pudiésemos estar confinados un tiempo largo hasta que surja la vacuna. Lo que pasa es que, claro, no sabemos si va a surgir la vacuna y cuándo va a surgir la vacuna. Bueno, y con esto terminaría un poco de hablar del coronavirus y me paso a hablar de la eutanasia o de ética al final de la vida. Y quería empezar con esto, ¿no? Ya he introducido este tema antes, ¿no? El difícil concepto de la calidad de vida. Pongo aquí 4 películas que a lo mejor conocéis. Las películas de la izquierda, Amada Adentro y $1,000,000 Baby, son películas pro eutanasia. Y es muy interesante que ver que en las películas de la derecha, individuos que están incluso con una situación física más deteriorada, es decir, peor situación clínica, la de arriba que es Intocables y la de abajo La escafandra y la mariposa, y son películas a favor de la vida y en las que se ve como estos enfermos, pese a su avanzada situación física, tienen una vida que es plena, ¿no? Pero uno se puede plantear cuál sería la peor situación clínica desde el punto de vista físico que uno se puede imaginar. Bueno, esta es una de ellas, a lo mejor no sé si es la peor. Esta sería la que llaman los anglosajones el locking syndrome. El locking syndrome es algo así como el síndrome del enclaustramiento, ¿no? El síndrome del enclaustramiento lo que significa es que no hay ningún movimiento voluntario. Ya se conocía desde hace mucho tiempo, de hecho Julio Verne tiene un personaje en una de sus novelas que tiene un síndrome del enclaustramiento parcial, es
es decir, que mantiene algún movimiento voluntario. Pero aquí estos individuos tienen un síndrome de enclaustramiento total, es decir, no tienen ningún movimiento voluntario, con lo cual hasta el año 2017 nunca habíamos sido capaces de comunicar con estos enfermos. Y en el 2017, por primera vez, con técnicas electrofisiológicas, pues haciendo algo parecido a electroencefalogramas a estos pacientes, pues se les hacía preguntas, se les pedía que pensasen sí o no, y ellos pensaban sí o no, en función de la pregunta que se hacía. Y lograron los investigadores por primera vez contactar con estos pacientes y, bueno, pudieron comunicar con ellos por primera vez. Y bueno, el artículo es un artículo muy técnico, pero que viene a decir, que a mí me parece interesante desde el punto de vista de la situación de los pacientes, es que cuando se les preguntó a los 4 pacientes cómo veían su situación, los 4 contestaron que estaban felices con su situación, pese a esta situación tan avanzada. Y esto lo digo para no prejuzgar, es decir, ninguno sabemos la calidad de vida que tiene otra persona. Y a mí me pasó hace unos años que hicimos un estudio en España que llamamos 4C, de caracterización científica del corazón del centenario. Lo que hicimos fue 130 centenarios por toda España, pues les hicimos todo el tipo de estudios, incluyendo estudios cardíacos, para ver cómo era su corazón. Y en mi hospital incluimos a 30 y pico centenarios, y me acuerdo de una centenaria que entró en la sillita de ruedas en la consulta, y bueno, una de las preguntas que le hacíamos es que valorasen su calidad de vida de 1 a 10, siendo 1 la peor y 10 la mejor. Y esta centenaria me dijo 8. Y a mí me sorprendió un poco, y yo, por aclarar si lo había entendido bien, yo decía, bueno, 10 sería lo mejor. Y ella me dijo, sí, si yo la verdad es que estoy bien, estoy viendo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, disfruto de ellos. Es decir, solo cada uno sabe la calidad de vida que tiene. De hecho, en la definición que os pongo ahí de calidad de vida, que es la de la Organización Mundial de la Salud, ya se dice esto, es la percepción del lugar en la existencia en un contexto que implica la cultura, los valores, los objetivos, las expectativas, es decir, es algo muy, muy subjetivo. Y por lo tanto, depende no solo de cuál sea la situación clínica de un enfermo, pero también de su entorno, de la psicología, de la personalidad, de las relaciones sociales. ¿Cuál es el problema? Y de esto ya nos advierte Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Es que muchas veces se usa de forma distorsionada este concepto de la calidad de vida, como si existieran situaciones que sean dignas o no de respeto y protección, de forma que se va abriendo paso a una mentalidad eutanásica. Entre otras cosas, porque se confunde la calidad de vida con la dignidad. La dignidad es intrínseca a todo ser humano, es decir, toda persona, simplemente por el hecho de ser persona, tiene una dignidad máxima. Y de hecho, esta es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Independientemente del grado de discapacidad que pueda tener una persona, de la situación clínica que tenga, etcétera, todos tenemos una dignidad máxima. Si olvidamos este principio, pues un poco lo que decíamos, pues parece que alguien puede decir con controles de calidad que si un individuo merece o no seguir viviendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, pese a que todos tengamos una dignidad máxima, puede ser que si estamos muy enfermos no nos percibamos como dignos. Insisto, es una percepción, porque la dignidad es máxima. Pero este estudio es muy interesante y lo que muestra es que la percepción que tiene el paciente de la dignidad no depende tanto de su situación clínica, sino que depende más de qué es lo que el entorno le está transmitiendo. Es decir, si los médicos, las enfermeras, los familiares están pendientes del paciente, le están apoyando, etcétera, pues esa persona se va a percibir como digna. Si sucede todo lo contrario y hay un abandono a ese paciente pues no se va a percibir él mismo como digno. Y con esto introduzco el concepto de eutanasia. Y es un concepto en el que cada vez hay más confusión terminológica, ¿no? A veces de forma no intencionada, pero otras veces intencionada, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es la eutanasia? Os pongo ahí nuevamente la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es la acción del médico, esto es importante, pero la Organización Mundial de la Salud solo puede hacer eutanasia a un médico, que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Es decir, tiene que haber
una intención que sea matar al paciente, se entiende que para evitarle sufrimiento, si algo así como un objetivo necesario, un homicidio por compasión, y que la acción, pues finalmente, produzca la muerte, ya sea de forma activa, por ejemplo, inyectando un veneno, o de forma pasiva. Es decir, si yo a un individuo dejo de alimentarle o dejo de darle hidratación, pues también le puedo matar, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual de la eutanasia? Esto es muy importante. Hay muy poquitos países que tengan la eutanasia legalizada. De hecho, en Europa solo Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ¿no? Es verdad que hay sitios, hay países o estados que han legalizado lo que es el suicidio asistido, que es muy parecido desde el punto de vista moral y ético a la eutanasia, que es que el médico no te mata, pero te receta el veneno. Y ahí ya hay algunos más, en Europa, Suiza y Alemania, que lo tienen despenalizado. Y como sabéis, en España, pues probablemente tengamos también esta situación dentro de poco tiempo. Incluso teniendo en cuenta o añadiendo suicidio asistido y eutanasia, menos del 3% de la población mundial vive en países donde se permiten estas prácticas. ¿Y qué es lo que se ha visto en estos países? Y esto está muy eh, contrastado, sobre todo en los países que llevan más años con la eutanasia legalizada, por ejemplo en Holanda, ¿no? Pues que se empieza en situaciones muy concretas, pacientes que de forma clara lo han pedido, en situaciones de mucho sufrimiento, y se va ampliando cada vez y más, y hoy en día en Holanda se está matando a ancianos pues con demencia, niños con discapacidad, que incluso por su misma situación clínica no pueden pedir la eutanasia. Bueno, voy un poquito mal de tiempo, pero bueno, para que veamos hasta dónde puede llegar a esto. Eh, Autores que defienden que se pueda matar a recién nacidos sanos, simplemente si socialmente no les viene bien a sus padres. Esta noticia que ha salido, que en Holanda están intentando aprobar una pastilla letal, si tú vas con el DNI a la farmacia, tienen más de 70 años, ya con eso te dan una pastilla para que te puedas suicidar. Y lamentablemente hay incluso algunos presidentes de colegios de médicos en España, incluyendo el de Madrid, que tienen una opinión favorable a la eutanasia, ¿no? Quería traer el caso de Portugal porque fue curioso que en mayo del 2018 intentaban por primera vez aprobar la eutanasia, ahora lo están intentando de nuevo, y no salió gracias al voto en contra del Partido Comunista, ¿no? Porque muchas veces se nos está vendiendo esto de que la eutanasia es de izquierdas y tal, y esto no es cierto para nada. De hecho, la eutanasia es particularmente peligrosa en las personas con pocos recursos. Una diapositiva sobre cuidados paliativos, que sería como lo contrario a la eutanasia. Los cuidados paliativos lo que intentan es que las personas con enfermedades avanzadas tengan menos síntomas y vivan mejor. Es decir, hay que aliviar el sufrimiento y un sufrimiento de forma global. Y fijaos que en la definición de la Organización Mundial de la Salud se incluyen los aspectos físicos, psicosociales, pero también los espirituales. Por eso es particularmente llamativo que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana estén intentando quitar los capellanes de los hospitales, ¿no? Y también destaca la Organización Mundial de la Salud que los cuidados paliativos no se deben limitar a los últimos momentos o los últimos días de vida, sino que se deben aplicar progresivamente en las últimas semanas, meses de vida, ¿no? Lamentablemente, el Atlas de Cuidados Paliativos de Europa lo que muestra es que en España estamos muy mal. Se recomiendan 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes y en España tenemos 0,6. Es decir, ya antes de la pandemia por coronavirus estábamos muy mal. Somos de los poquitos países en Europa, que están ahí en gris, que no tienen una especialidad oficial en cuidados paliativos. Y además, los cuidados paliativos, y en concreto la sedación paliativa, permiten una alternativa a la eutanasia. Es decir, si tú tienes un paciente que no hay forma de controlar su falta de aire o su dolor, se pueden utilizar analgésicos, incluso aunque en algunos casos eso pueda producir la pérdida de conocimiento del paciente. ¿De acuerdo? Difieren de la eutanasia en el objetivo no es matar. En este caso, el objetivo es simplemente aliviar los síntomas y se usa la mínima dosis necesaria para aliviar esos síntomas. ¿De acuerdo? Bueno, no me da tiempo a entrar en esto de lo que es lo éticamente adecuado en el tratamiento de conservación de la vida, pero bueno, era un poco para comentar en esta diapositiva que hay aspectos que tiene que decidir el profesional, el médico, hay aspectos que tiene que decidir el paciente o su familia, y hay una parte que es objetiva y una parte que es subjetiva.
Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, en esta diapositiva lo que vengo a decir es que es muy difícil saberlo. Lo que hay que hacer sirve para un paciente en concreto, para una situación en concreta. Y entonces, bueno, evidentemente que es lícito agotar eh, toda expectativa o toda situación, ir al último tratamiento, pero también es lícito quedarse con los medios normales que ofrece la medicina, ¿no? Por último, simplemente comentar que la eutanasia es contraria a las normas internacionales. Traigo aquí distintas instituciones que de forma repetida se han manifestado contra la eutanasia y quiero destacar la Asociación Médica Mundial. Esta es la última declaración del 2017 que pone que se opone firmemente tanto a la eutanasia como al suicidio médicamente asistido. ¿Y por qué? Porque la eutanasia destruye la relación médico-paciente. Es decir, la relación médico-paciente se basa en una relación de confianza y lamentablemente, pues lo que sucede es que nosotros, una vez se legaliza la eutanasia, pierdes esta confianza. Se retrasa el avance en cuidados paliativos y en otras enfermedades. Pues ¿quién va a ponerse a investigar en Alzheimer o en otras enfermedades si lo que se hace es acabar con esos pacientes? Y luego la eutanasia también afecta psicológicamente a los médicos que la practican. Si tú matas a un paciente, eso deja secuelas de forma similar a como sucede en el aborto. Luego, los médicos tenemos la tendencia de tratar de forma similar a pacientes que tienen una situación similar. Y eso es una virtud. Es decir, además yo trabajo en un hospital que pilla dos zonas de Madrid, pues Vallecas y barrio de Salamanca, son zonas muy distintas. A lo mejor tienes en una misma habitación con la misma enfermedad un alto ejecutivo y un individuo que a lo mejor está en paro. ¿Cómo los tratas? Exactamente igual, ¿no? Si tienes la misma enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Un médico que practica la eutanasia por este motivo, por el hecho de haber hecho algo ya en un paciente, cuando tiene un paciente similar, ¿qué va a tender a hacer? Pues lo mismo, ¿no? Entonces, estas virtudes propias de no discriminar a los enfermos, pues pueden multiplicar la eutanasia. Y por último, lo que comentaba antes, si se legaliza la eutanasia, va a ser muy peligrosa para los más débiles, tanto desde el punto de vista de situación clínica, pero también desde el punto de vista económico. Es decir, si yo tengo mucho dinero, ya me iré a una clínica privada para que me traten bien, que se aseguren de que vivo lo máximo posible, entre otras cosas, porque estarán cobrando los euros por cada día de que yo pase ahí. Mientras que si tengo una situación económica que no es buena, voy a un hospital público donde se ha aprobado una ley de la eutanasia que además es obligatoria para los médicos. Es decir, puedes hacer objeción de conciencia, pero si haces objeción de conciencia, te quedas en una lista negra que no sabemos qué implicaciones va a tener. Yo, evidentemente, haré objeción de conciencia, pero yo tengo una situación, tengo una plaza fija, etcétera. Tengo muchos compañeros que les renuevan los contratos cada 6 meses. Entonces, las implicaciones que puede tener eso, pues las desconocemos. También desconocemos cómo puede afectar todo el tema de la legalización de la eutanasia al trasplante de órganos, ¿no? Somos el país con más trasplantes de órganos per cápita. Si se quiebra la confianza en el sistema sanitario, eso puede tener unas consecuencias indudables. Es mi última diapositiva, ya ves que es simplemente para decir que además los que tenemos el don de tener fe, sabemos que el sentido del dolor y del sufrimiento es muy importante. De forma particular, el dolor y el sufrimiento al final de la vida. Es decir, como decía San Pablo, este dolor, este sufrimiento, pues nos hace partícipes en la pasión de Cristo y de cierta forma, pues lo que hacemos es ser corredentores cuando estamos sufriendo y, como digo, de forma particular al final de la vida. Yo ya he tenido pacientes que incluso me han pedido limitar los analgésicos en algunos momentos. Esto no quiere decir que debamos los médicos esperar comportamientos heroicos por parte de los pacientes, pero bueno, por también dejar también este mensaje de que el dolor y el sufrimiento tienen sentido. Bueno, como conclusiones, las primeras más en relación con todo el tema del coronavirus y la discriminación por edad, y las 4 últimas más en relación con la eutanasia. El etadismo es muy frecuente a todos los niveles, es decir, yo soy etadista, es decir, y mira que yo trabajo en esto, pero muchas veces sin darnos cuenta en nuestro día a día y por supuesto también en el ámbito médico, con lo cual pues hay que luchar contra ello. Se basa en estereotipos que la gran mayoría son falsos y que muchos están aceptados. Hay que detectar, hay que denunciar, hay que modificarlo y hay que luchar contra ello. Hay que individualizar el manejo de cada paciente.
Pero los ancianos robustos, los ancianos que desde el punto de vista biológico están bien, básicamente lo que hay que hacer es tratarlos igual que los jóvenes. Es decir, si tú tienes 84 años, pero estás fenomenal, el tratamiento que hay que darte es el mismo que un individuo joven. Y la eutanasia es muy peligrosa por varios motivos. La pendiente resbaladiza. Se ha comprobado ya en muchos países en los que se ha legalizado la eutanasia. Porque hay una falta de autodeterminación real. Es decir, si un paciente te pide que le mates, en el fondo no te está pidiendo que le mates. Lo que te está pidiendo es que le cuides, que estés más pendiente de él, que le controles los síntomas. El pedir que le mates probablemente ya de por sí nos dice que desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, ese paciente no está bien, pues a lo mejor tiene una depresión, etcétera. La eutanasia, la legalización de la eutanasia aprueba una reducción de los cuidados paliativos, conlleva una reducción de los cuidados paliativos, que es particularmente importante en nuestro país, donde los cuidados paliativos ya están mal, con lo cual es muy cruel que se apruebe una ley de la eutanasia cuando la gente se está muriendo de forma inadecuada, sufriendo, con lo cual, pues, si se aprueba esta ley, como parece que se va a aprobar, tendremos aún una peor situación respecto a cuidados paliativos. Y lo que a mí me parece más peligroso, esta deformación del sentido médico, ¿no? Pues a partir del momento que se legalice la eutanasia, si ahora antes de la conexión alguno comentaba que su padre está enfermo, que lo ha llevado al hospital, claro, si a ti te dice tu hijo, papá, vamos al hospital, hoy en día, ¿qué piensa tu padre? Pues bueno, mi hijo me quiere llevar al hospital para que me cuide. Dentro de unos meses lo mismo, te dice tu hijo, papá, llévame al hospital o voy a llevarte al hospital y lo que hace el anciano es salir corriendo por la puerta, ¿no? Es una quiebra de esta relación de confianza que tenemos hoy en día. Con esto termino. Como algunos sabéis, yo tengo un libro publicado sobre el principio de la vida, que no tiene que ver con esto, que es el de la derecha, y he publicado uno sobre la eutanasia este año, que es el de la izquierda, que está más relacionado y que está, bueno, disponible en todas las librerías, etcétera. Y con esto yo termino. Lo que voy a hacer es dejar de presentar. Creo que lo he conseguido. Y ahora con esto abríamos un turno de preguntas, que el turno de preguntas las podéis hacer tanto... Y mira, ya tengo alguna pregunta aquí por el chat, ¿no? La calidad de vida o la felicidad se une a la enfermedad, o mejor dicho, a la ausencia de esta. Pero se puede ser feliz y tener calidad de vida teniendo una enfermedad. Porque creo que uno no es enfermo, sino que tiene una enfermedad. ¿Qué se puede decir a los enfermos para animarles? Vale, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Evidentemente que la calidad de vida, y es lo que he intentado transmitir, no depende de la situación clínica. Es verdad que situaciones clínicas muy avanzadas, de cierta forma, pueden hacer que sea más fácil tener una calidad de vida que no sea óptima, pero incluso en las situaciones más avanzadas, un individuo puede tener una calidad de vida máxima, ¿no? Y es un concepto totalmente subjetivo, solo cada uno sabe la calidad de vida que tiene. ¿Qué se puede decir a los enfermos para animarles? Esto es muy importante. Y bueno, yo creo que lo primero, los estudios lo que más han mostrado que conlleva mejoras en la calidad de vida es el entorno del paciente, tanto a nivel de profesionales, es decir, de médicos, de enfermeras, como a nivel de familiares. Es decir, si un individuo tiene una enfermedad avanzada y sus familiares van a visitarlo con frecuencia, o si ahora mismo en esta situación que tenemos, a lo mejor no se le puede invitar, visitar, pero se le llama al enfermo, se pregunta qué tal está, si necesita algo. Si uno es empático, ser empático no es solo ponernos en lugar del enfermo, sino también hacerle ver al enfermo que nos estamos poniendo en su lugar y preguntarle pues qué problemas tiene, qué expectativas tiene. Yo como médico, pues muchas veces entras en la habitación, pues hacerle ver al paciente que nos importa como persona, pues acercarle las gafas y preguntarle por cosas específicas, cuál es a lo mejor la profesión que tiene o que ha tenido, y conocer cómo es la vida de ese paciente y bueno, de cierta forma el involucrarnos y que el paciente perciba que le importamos. Yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Pues yo creo que el amor probablemente sea lo que más aumente la calidad de vida. Entonces, mi recomendación sería esta, pues el transmitirle a los enfermos que les queremos y luego, lo que decía también, si el enfermo además tiene fe, aunque es verdad que cuando uno está enfermo es muy difícil ver eso, ¿no? A veces
pues incluso un sacerdote muy santo decía, pues cuando estuvo enfermo, pues bueno, que las enfermedades se llevan como se pueden, ¿no? Pues uno las ofrece, pero bueno, no es fácil. Pero bueno, también un poco el, esta perspectiva trascendental de decir al enfermo lo primero que le estamos encomendando, que yo, si estoy enfermo, alguna vez estoy enfermo, nunca grave, pero si estoy enfermo grave, lo que más pediría es que encomienden, ¿no?, oraciones, y luego también pues el hacer ver también el sentido que tiene esta enfermedad, ¿no? Y solo cuando estemos en el cielo, pues sabremos todo el bien que han conseguido los enfermos y los moribundos con sus sufrimientos si lo han ofrecido. De momento yo no veo Yo más en, preguntas. Ah, perdón. Sí, perdón. sí, en lo que has comentado sobre el tema de los mayores, ¿no? Y sobre todo en la situación del COVID, yo que por afinidad laboral tengo muchas compañeras, amigas en residencias de ancianos. Sí que es verdad que todo lo que has comentado del ageísmo, edadismo, como lo queramos llamar, ha sido así, porque en muchas residencias han recibido la directriz de un hospital que no se ingresa a ninguna persona mayor de 80 años o de cualquier edad si tenían o sea, menores de edad, si tenían un Bartel de 50. Es decir, han tenido que hacer verdaderas virguerías para poder ingresar a pacientes con un ictus porque tenían que derivarse a través de los médicos geriatras hospitalarios que se las han visto y se las han deseado para que se les permitiera ingresar a estos mayores. De hecho, geriatras llorando porque les hacían a ellos cribar qué persona mayor podía ir o no a un hospital. Entonces, esto, a ver, ahora ya han abierto un poco la mano, porque ahora creo que ya a partir hasta los 85 pueden, con lo cual han abierto ahí un poco, pero todavía se sigue con este planteamiento. Entonces, a mí creo que todo esto se va a destapar después, pero ha habido un cribado por edad, por lo menos en el área hospitalaria a la que yo me refiero, brutal. Yo no sé si ha sido en todas, o ha sido una cosa desde sanidad, o ha sido una indicación específica de hospital, pero a mí esto la verdad es que me preocupa y mucho, ¿eh? Muy bien. Bueno, te contesto. Lo primero decir que globalmente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eh, Siempre es peligroso generalizar, pero es cierto que está bastante claro que se han hecho mal las cosas en las residencias de ancianos. Eso es algo que yo creo que es bastante generalizado. Tuve hace 2 semanas algo parecido a esto, pero más técnico, organizado por la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y el geriatra que hablaba de los datos de las residencias son espantosos, son demoledores, ¿no? Y hay incluso órdenes escritas que han salido a la luz que claramente son inaceptables, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Yo creo que se han mezclado dos cosas. Una ha sido, es verdad que ha habido en los momentos del pico un colapso del sistema sanitario, y otro que ha habido una intención que en algunos sitios se ha hecho relativamente bien y en otros para nada bien, de hospitalizar algunas residencias de ancianos. Es decir, algunas residencias de ancianos sí tienen la posibilidad de funcionar casi como hospitales, la mayoría no, algunas sí. Entonces, bueno, ha habido algo de confusión con esto, ¿no? Entonces, si un paciente estaba enfermo por coronavirus en una residencia de ancianos y el motivo por el cual había que trasladarlo al hospital se podía tratar hospitalizando, como se ha hecho con algunos hoteles, las residencias de ancianos, pues eso podría tener alguna justificación. En cualquier caso, de forma sencilla, se han hecho las cosas muy mal. Hoy sabéis que han destituido, ha salido hoy la noticia, han destituido a la persona que en Madrid toma esta decisión. Y bueno, en Cataluña, como sabéis, básicamente el coronavirus es sobre todo un problema en Madrid y en Cataluña, ¿no? Y en Cataluña también ha habido mucho debate con esto porque se han hecho las cosas muy mal. Y entonces, bueno, de cierta forma ha sido casi una eutanasia el no permitir llevar ancianos a un hospital cuando claramente lo necesitaban.
Tengo aquí una pregunta por el chat. ¿Qué podemos hacer desde la educación de los jóvenes para combatir la moda del derecho a morir? Es una pregunta muy interesante, muy interesante. Bueno, yo lo que más creo es el boca a boca. Es decir, yo tampoco, pero bueno, yo tengo 8 hijos y he intentado transmitir a los 8 lo importante que es combatir este mal llamado derecho a morir, ¿no? Lo que es un derecho a vivir y es lo que reconoce nuestra Constitución. De hecho, nuestra Constitución reconoce el derecho a vivir. Eh, con la lamentable excepción del aborto, no hay ningún derecho, o sea, no puedes matar a nadie en España hasta este momento, con la excepción del aborto, y si lo haces vas a la cárcel. No, no hay ningún derecho a morir y de hecho hay jurisprudencia que habla de que no existe este derecho. Yo he tenido la oportunidad de dar charlas en varios colegios, tanto de bioética del inicio de la vida como de bioética del final de la vida. Y me ha sorprendido un poco, y hablo de colegios así, vamos, de clara inspiración cristiana de verdad, no solo con nombres cristianos, sino que colegios que tienen un ideario cristiano de verdad, varios del Opus Dei y otros también, que hay pocos, pero todavía hay en Madrid algunos, no relacionados con el Opus Dei, que hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado la atención cuando he dado estas charlas, que cuando voy a hablar de bioética del inicio de la vida, porque yo siempre intento dejar un tiempo para preguntas, y yo creo que en estos colegios, no en la sociedad, pero en estos colegios, todavía hay una opinión muy, muy mayoritaria entre los jóvenes contra el aborto, pero me ha llamado la atención preguntas que he tenido después de dar las charlas. Oye, pues me ha venido bien la charla y tal porque yo era partidario de la eutanasia, ¿no? Digo, jóvenes pues de nuestros, por así decir, ambientes, ¿no? Y a mí me preocupa porque se ha dado mucha información. Lamentablemente los medios de comunicación pues están, como sabéis, pues en su, no diría todos, pero casi todos controlados por el gobierno o por partidos que son afines al gobierno. Y lo que sucede es que se está dando mucha información muy sesgada y lo que está viendo es que en gente joven hay una opinión que empieza a ser mayoritaria a favor de la eutanasia. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo más importante, bueno, aparte de las charlas que se puedan dar, etcétera, en los colegios, que eh, esto que estamos haciendo, ¿no? También se puede hacer. Yo tengo, esto que estamos haciendo, lo tengo igual para jóvenes el viernes, ¿no? El viernes a las 9 de la noche, lo introduce Monseñor Munilla y luego hablo yo para jóvenes. Pero bueno, este tipo de cosas que llegan, pero lo que más llega es el contacto directo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues los que tengáis hijos, hablar con vuestros hijos, los que seáis profesores, hablar con vuestros alumnos y sobre todo, yo creo que lo que hay que enseñar es la belleza de toda vida humana y cómo cualquier situación merece la pena ser vivida y cómo quitar cualquier vida humana es un homicidio y abre la puerta a que el día de mañana te maten a ti, ¿no? Porque salvo que nos mudamos antes de envejecer, todos vamos a envejecer algún día y nos podemos llegar a la situación que cuando seamos mayores, pues tengamos miedo de que nos maten, ¿no? Yo tengo un hermano que vive en Alemania y en las residencias de ancianos alemanas que están cerca de la frontera de Holanda se están llenando de ancianos holandeses que se van a Alemania porque tienen miedo de quedarse en su país, ¿no? Y ahora también con el tema del coronavirus ha habido ancianos infectados en Holanda que no querían ir a los hospitales porque tenían miedo que los matasen, ¿no? Entonces, bueno, el transmitir todo esto, ¿no? Más preguntas. Te hago una pregunta. Yo con toda esta situación que estamos viendo, aunque a mí me ha sorprendido el dato que ha dado de los residentes de toda una población, yo me creía que era más. Pero bueno, si sumamos todo esto que cabe de la eutanasia, cada vez está más gente a favor.
todo el problema que ha habido en el coronavirus con la gente mayor, que la residencia de ancianos se ha hecho rematadamente mal. Pero bueno, yo, como esto sigue así, si yo me pongo en la situación de mi padre, de mi suegra, vamos, yo no me presento en una residencia de ancianos, vamos, jamás de los jamás. O sea, me puedo morir en mi casa, pero ya no me voy a ir a una residencia. Estaré muy hospital. Se ha entrecortado un poco al final, Luis, pero yo creo que lo he entendido bien. Básicamente estoy de acuerdo. Las residencias de ancianos son, en general, soluciones muy malas, muy malas. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, y no sé, Luis, si puedes apagar tu micrófono porque se entrecorta. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces hay situaciones clínicas muy complicadas y hay gente que con mucho dolor ve que no tiene ninguna otra opción. No sé si dentro de los que están escuchándome hay alguien que tenga a sus padres en residencias de ancianos, pero supongamos situaciones de demencia muy avanzada, o sea, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Pero si se puede, desde luego, no llevéis a vuestros familiares a residencias de ancianos. El dato que yo he dado es cierto. Incluso subiendo la edad a los 70 años, menos del 5,6%, es decir, el dato exacto es 5,50 y pico por ciento de los individuos con más de 70 años en España viven en residencias de ancianos. O sea, es un porcentaje pequeño y que probablemente ahora con lo de coronavirus sea incluso más pequeño. Pero es verdad que también hay situaciones muy avanzadas. Entonces, yo no juzgaría a nadie. Yo, desde luego, también a mis padres, si puedo, no los llevaría nunca a una residencia de ancianos, pero yo he visto situaciones muy avanzadas que incluso he aconsejado a los familiares que lo llevasen a residencias de ancianos porque ya era una situación insostenible, ¿no? Pero bueno, en general son soluciones malas. Hombre, yo creo que a veces también es la única solución, porque por desgracia en el momento que nos ha tocado vivir, donde las dos personas de un matrimonio tienen que trabajar con los horarios que tampoco a veces hay quien puede cuidar a la persona mayor, que no puede vivir sola. Y tampoco es fácil a veces pagar a una persona que se haga cargo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es analizar muy bien a qué residencia lo mandas, porque tampoco, y lo digo porque conozco muchas, por cuestiones laborales, se puede criminalizar de manera general una residencia, ¿no? Creo que hay residencias muy buenas, con profesionales muy buenos que realmente se han preocupado. Yo conozco residencias que han hecho un búnker absoluto en el COVID. E incluso ha ido la UME y les ha dicho que están mejor que en algunos hospitales, porque los propios profesionales se han puesto las pilas desde el principio, han cerrado, han bloqueado, los han metido en las habitaciones y han tenido apenas fallecidos. De 300, a lo mejor les han fallecido 20, que tampoco está muy alejado de lo habitual en un fallecimiento en 2 meses en residencias, ¿no? Porque muchas veces son personas muy mayores. Entonces, yo creo que bueno, que el tema de las residencias, yo no llamaría a mis padres a priori si pudiera evitarlo, pero sí que es verdad que también es cuestión de no a la primera, a la que me pilla cerca, a la que muchas veces son los criterios con los que las personas buscan las residencias. No se preocupan de indagar un poco más quién está como cabeza de ese grupo, cómo funcionan esas residencias, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho que ver. Manuel, otra pregunta. Ya que no pregunta nadie, me aprovecho. Muy bien. Bien, explicar bien la pregunta. Lo mismo que a raíz del aborto, yo creo que es una opinión, que tú por supuesto sabes más. En la sanidad pública los abortos son inexistentes, creo yo, no sé, o pocos, y existen muchas clínicas abortistas. Con la eutanasia, por lo que te he entendido yo, o creo yo he sacado esa conclusión, no pasaría lo mismo, porque como tú has dicho, depende mucho de los contratos que van renovando, etcétera, etcétera, y no te podrías negar a hacerlo, ¿no? A gente que puede correr riesgo su trabajo, ¿no? Entonces, pasaría esto aquí
que se generalizaría, entre comillas, en la sanidad pública la eutanasia si se llega a aprobar, ¿no? Y se ha entrecortado un poco, pero creo que la he entendido. Básicamente la pregunta es si se aprueba la ley de la eutanasia, ¿dónde se va a practicar la eutanasia? ¿En los hospitales públicos o en los privados? Teniendo en cuenta que no de forma única, pero casi única, los abortos en España se realizan en abortorios privados, ¿no? No son clínicas. Una clínica es donde va alguien que tiene un problema de salud para que le mejoren ese problema de salud. Ellos se llaman clínicas, pero son abortorios, son sitios donde lo que hacen es matar a los niños, ¿no? Y básicamente el principal motivo por el cual se realizan los abortos, aunque todos los pagamos con nuestro dinero, el gasto que generan estos abortos lo pagamos todos, pero básicamente hay convenios de los hospitales públicos con los privados, con lo cual, pues, al final lo que sucede es que una paciente que se está viendo en un hospital público, si decide abortar, se la deriva a un abortorio donde se hace el aborto. Con lo cual también todo el tema del aborto mueve muchísimo dinero. ¿Qué va a pasar con la eutanasia? No se sabe. Los médicos somos mayoritariamente contra la eutanasia. Eso hay muchas encuestas bien hechas que lo han mostrado, aunque luego también se han hecho encuestas sesgadas. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid ha hecho una encuesta súper chapucera y sesgada para intentar mostrar lo contrario, ¿no? Pero lo que se ha visto es que los médicos son contra la eutanasia y además aquellos médicos que más peticiones de eutanasia reciben, como son los oncólogos, los paliativistas, son los que más contra la eutanasia están, precisamente porque ellos saben que cuando un paciente te pide la eutanasia, lo que está pidiendo es otra cosa. La ley que van a aprobar probablemente es una ley súper agresiva. Como digo, es una ley que si el paciente te pide la eutanasia, es obligatorio matarle. Es decir, el médico está obligado, salvo, como digo, que haya hecho objeción de conciencia. Yo cuando presenté mi libro, que lo presenté en el Colegio de Médicos de Madrid, hubo una compañera médico de familia que contó un caso que a mí me llamó mucho la atención, que era una paciente que le había pedido la eutanasia a ella, y ella lo que le preguntó, bueno, pues ¿por qué me dice eso y tal? Entonces, bueno, la paciente le contó que tenía varios problemas clínicos, físicos y varios problemas sociales, y esta compañera lo que hizo fue pues tratarle los síntomas que tenía, la puso en contacto con la trabajadora social y a la semana esta misma paciente le llevó una tarta de manzana. Ella lo que decía, con la ley de la eutanasia aprobada, yo me hubiese quedado sin tarta de manzana, porque la ley te obliga a matar a los pacientes que lo pidan. Y aparte que es siempre muy complicado, porque claro, el paciente a veces no te dice las cosas de forma tan clara. Entonces, yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo en mi hospital y con la enorme mayoría de mis compañeros no van a practicar la eutanasia, pero claro, con que uno lo haga, pues ya sería suficiente. Entonces, no sé si llegado el momento que se trasladen, supongo que si en un hospital todos han hecho objeción de conciencia, pues habría que trasladar al paciente. No lo sé. La verdad es que hay que ser muy precavido también, porque hoy en día cuando ingresas en un hospital no se te hace nada que tú no autorices, con lo cual, pues si se aprueba esta ley, tanto de forma personal como a nuestros familiares, pues tendremos que estar muy pendientes cuando ingresen en los hospitales públicos en no firmar nada que pueda permitir esto, ¿no? Oye, Manuel, otra pregunta. ¿Qué cosas concretas podemos hacer nosotros, en general los padres, los profesores, las madres, para hacer ver a la gente, a nuestro entorno, a nuestros amigos, que es un peligro real, que se va a aprobar la ley de la eutanasia si no ocurre algo excepcional, ¿no? Y cómo hacer ver que es un peligro que nos hace entrar en la pendiente resbaladiza, ¿no? Que no solamente es la eutanasia, sino que cualquier persona que esté pues en mal estado pues puede acabar como no quiere. Correcto. Bueno, yo creo que hay varias formas de hacerlo. Fundamentalmente yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje positivo. Es decir, nosotros no es tanto que estemos en contra de la eutanasia, que lógicamente estamos, pero lo que estamos es a favor de la vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que mostrar que toda la vida merece ser vivida. Y respecto a lo que ha sucedido en otros países donde se ha legalizado la eutanasia, el que es prácticamente unánime la pendiente resbaladiza. Es decir, hoy en día
lo que comentaba antes, ¿no? En Holanda se está haciendo eutanasia a enfermos con Alzheimer que no lo han pedido, entre otras cosas, porque su misma situación clínica se lo impide, a niños con discapacidad. Entonces, el peligro que tiene, que una vez se apruebe, ya es irreversible. Es decir, aunque se empezase a hacer la eutanasia en casos muy concretos de pacientes que tuviesen un sufrimiento insoportable, etcétera, que por cierto, con todo lo que ha avanzado la medicina, es una situación que ya no existe. Es decir, las encuestas lo que muestran es que incluso dentro de los partidarios de la eutanasia, solo están a favor de la eutanasia, la mayoría de ellos, si hay un sufrimiento pues muy intenso y que no hay forma de controlar. Y eso es una cosa que hoy en día ya no existe, entre otras cosas porque tenemos la alternativa de la sedación paliativa, ¿no? Con lo cual, yo lo que diría es que una vez se apruebe la ley de la eutanasia, ya no hay marcha atrás, o es muy difícil la marcha atrás, y que además en nuestro país, en un país que tiene unos cuidados paliativos muy poco desarrollados, o sea, que la gente se está muriendo mal, está teniendo sufrimiento los últimos días, semanas de su vida, pues lo que hay que hacer es hacer una ley que promueva los cuidados paliativos. Lo que tenemos que intentar es que la gente viva mejor, no matar a los enfermos con situación avanzada. Y bueno, yo creo que es un poco lo que hay que transmitir. Y luego lo que he intentado decir antes es que va a conllevar una pérdida de la confianza que hay en los médicos. Es decir, tú ya cuando vayas a una consulta o cuando vayas a un hospital, ya no sabes si el médico lo que quiere es lo que sea mejor para ti. Entonces, y esto pues es algo que a mí como médico me duele mucho, ¿no? Porque es una relación de confianza que yo creo que es muy bonita y que una vez se apruebe la ley se va a perder para siempre, ¿no? Gracias. Pues nada, no sé si más preguntas. Si no, nos vamos a ir. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias. Y ojalá nos podamos ver pronto en Salces o en Tajamar. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.